Bueno, muchas gracias por la invitación. Debo reconocer que me gusta mucho más lo presencial que lo digital, pero vamos a considerar un pasaje en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, un pasaje en el cual ahora vamos a organizarnos. El Evangelio de Mateo es un evangelio, aunque ya todos lo saben, donde el tema predominante es la presentación de Jesús como el rey, ¿no? Como el rey prometido. Hace su aparición con el mensaje de Juan el Bautista, diciendo que a la gente que se arrepienta, porque el reino de los cielos se acercó. Jesús sigue predicando más adelante, repite lo mismo, manda a los discípulos a que prediquen, y el evangelio del reino consistía en eso: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Porque el rey apareció. El rey apareció. El Mesías, el Cristo, que esperaba el pueblo de Israel, era el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo había venido. Pero el Señor Jesucristo, leemos los evangelios y vemos que el pueblo de Israel no lo recibe como el Mesías, lo rechaza. Hay una oposición que va creciendo. Es cierto que hay grandes grupos que lo comienzan a seguir, pero los líderes y la masa termina rechazándolo. Y esa oposición va siendo creciente, y vaya si fue creciente, que culmina cuando lo terminan crucificando y el pueblo gritando: crucifícale, crucifícale. Hay una secuencia de capítulos que comienza en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, y termina en el 23, al final del 23, que es muy significativa. El Señor Jesucristo deja Jericó y se dirige hacia Jerusalén. La última, acá pone la última semana del rey. ¿Por qué pongo la última semana del rey? Porque es la última semana. Porque él estaba entrando a Jerusalén y al cabo de esa semana iba a ser sacrificado. Esa semana era la semana de la Pascua. La Pascua era una de las tres fiestas de peregrinación obligatoria de los judíos hacia Jerusalén. Es decir, que seguramente no era Jesús solamente el que estaba entrando a Jerusalén. Multitudes estaban yendo hacia Jerusalén para cumplir con el hecho de la Pascua. ¿Por qué Jerusalén? Porque en Jerusalén era donde estaba el templo. Y donde estaba el templo era el único lugar habilitado en el cual se podía consagrar y matar al cordero, que iba a ser el cordero que la familia reunida iba a participar de él en la fiesta de la Pascua. Y entonces ahí encontramos ese pasaje tan conocido de la entrada triunfal del rey, cuando encontramos allí que Jesús entra a Jerusalén y multitudes se arremolinan alrededor de la entrada de Jesucristo. Las palmas son tiradas al paso de Jesús, que estaba entrando montado en un asno, en un pollino, como dice ahí la palabra de Dios, y lo que gritan ellos era: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ellos estaban repitiendo aquel Salmo 118, donde se hace alusión a esto. El mismo evangelista, cuando redacta este suceso, eh, da por cumplido una profecía ahí en Zacarías, cuando dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y él da esto como un cumplimiento. El rey estaba entrando en Jerusalén y muchos le aclamaban. La ciudad, dice el pasaje, que se conmovió, pero uno diría que se conmovió, no todos se conmovieron en sentido positivo. De hecho, dice, se conmovió y decían: ¿quién es este?
Es decir, que algunos le aclamaban, reconociéndole, pero la mayoría seguían poniendo en duda quién es este que viene y que alborota de tal manera la ciudad. Esta entrada triunfal del rey da comienzo a una serie de sucesos que terminan al final del capítulo 23 con algo que llama mucho la atención, porque el Señor Jesucristo al final del capítulo 23, versículo 37, tiene que hacer esta exclamación tan conocida, una exclamación llena de dolor, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Como algunos han traducido, dice que esto hay que aplicarlo a la ciudad, matadora y apedreadora de los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense, pareciera como una cosa de Capicúa, porque empieza con aquellos que le aclamaban diciendo que bendito el que viene en el nombre del Señor, y termina diciendo: os voy a dejar desiertos hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. En el medio hay una serie de sucesos. Llama la atención porque en los primeros versículos del capítulo 24 dice entonces: cuando Jesús salió del templo, y vuelve a repetir, y se iba. No dice solo que salió, sino que se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y ahí da origen al discurso del Monte de los Olivos, un discurso privado para sus discípulos. Lo que ocurre antes de eso fue el último discurso público de Jesús. Jesús ahí habla con todos aquellos que hablan con los escribas, habla con los fariseos, habla con los saduceos, habla con los principales, habla con el pueblo, pero a partir de ese momento él se retira del templo. Él se retira del templo. El lado este del templo da lugar a lo que es el Valle del Cedrón. El Valle del Cedrón desciende hacia el Valle del Cedrón y suavemente va ascendiendo hacia el Monte de los Olivos. Y ahí en el Monte de los Olivos es donde Jesucristo da esas revelaciones del capítulo 24 y 25 de Mateo acerca de las cosas que habían de suceder en respuesta a la triple pregunta de sus discípulos. Cuando es aclamado como el rey, él hace uso de esa autoridad. Él hace uso de esa autoridad denunciando. Jesucristo no se queda callado. Jesucristo lo primero que denuncia es la mezcla que ellos estaban haciendo de lo santo y lo profano. Jesucristo entra al templo y lleno de enojo porque habían convertido al templo, que era casa de oración, y él lo han convertido en cueva de ladrones. Ustedes tomaron algo que era para la adoración y lo han transformado en un negocio. Y, y lo hace con gran autoridad, porque dice que no solamente lo dice, sino que tira por tierra las cosas de ellos. Cuando estaba leyendo lo que Jesús comienza a hacer y lo que después le dice a los religiosos de aquel momento, yo siempre lo miraba con una mirada como que él hacía algo que no tenía mucho que ver con lo propio, con lo mío. Pero yo quiero que nosotros tratemos de extraer de estas acusaciones, de esto que denuncia Jesús, en esto que fue cuando desechó a su pueblo y lo reemplazó, como vamos a ver ahora, como algo que nos toca de cerca, porque ellos habían caído en una cáscara hueca, habían caído en lo que es la religiosidad, la práctica de la religión sin contenido, lo que estaba dado por lo externo sin cuidado de lo interno. Y empieza entonces a denunciar. Lo primero, ustedes han mezclado lo santo con lo profano, echó por tierra sus cosas.
¿Cuántas veces necesitamos que el Señor o que Dios a veces eche por tierra con nuestras cosas? Cuando nosotros muchas veces le damos mucha importancia a cosas que en realidad no son aquellas que Dios le da importancia. Necesitamos acomodar todo lo nuestro a lo santo, a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y sigue hablando y viene el episodio de la higuera. Vamos a ir rápido considerando pasajes que son muy conocidos. Esa higuera a la cual el Señor Jesucristo va para buscar fruto. Y dice que cuando llega a la higuera no encuentra fruto, la encuentra llena de hojas, la encuentra llena de follajes, probablemente estaría muy verde, sería muy linda de ver. Es muy probable que hubiera gente que se pusiera a la sombra de esa higuera para aprovechar el follaje que tenía, pero lo que Jesús estaba buscando allí era fruto, y no encontró fruto. Ahí él emite la condenación y la condenó a ser estéril. No va a salir fruto de ti. Todos sabemos que esa es una condenación que más allá del árbol, de la higuera, tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero ¿cuántas veces vamos a traer a nuestra aplicación? ¿Cuántas veces nosotros podemos llegar a estar llenando nuestra vida, nuestra práctica religiosa de follaje? Cosas que se ven, pero que en realidad cuando empezamos a sacar las hojas, encontramos poco fruto. ¿Cuánto tenemos que orar para que el Señor nos dé esa fructuosidad de la cual Juan hablaría en su Evangelio más adelante, en Juan 15? Seguimos adelante. Eh, ¿Qué más está a decir que cuando empezó a hacer eso, los religiosos sabían que estaba hablando de ellos? Entonces le dan cuenta, le piden, ¿de dónde viene la autoridad? ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Jesucristo, ahí empieza una sucesión de respuestas de tal altura que deja sin palabras a aquellos que lo interpelaban, demostrando su absoluta superioridad y la forma en la cual responde. Y entonces ahí le dice, yo no les voy a responder, antes ustedes me tienen que responder algo. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra? Sabiendo que los iba a poner en un brete, y efectivamente ellos tienen que decirle no sé, porque cualquiera de las respuestas que hubieran dado los hubieran puesto en una situación difícil. Si hubieran respondido del cielo, dicen, ¿y por qué no creyeron ustedes? Porque él profetizó de mí que era el que había de venir. Él profetizó de mí como el Mesías, ¿por qué no me recibieron? Pero entonces él, una vez que los dejó callados, da cuenta de tres parábolas rápidamente. La parábola de los dos hijos que son mandados a hacer algo, uno que de entrada rechaza, pero después dice, bueno, voy a hacerlo, y otro que dice, voy a hacerlo, pero después no lo hace. Después la parábola de los labradores malvados, aquellos labradores que les fue dada una tierra para que la cultivaran, y al tiempo de obtener el fruto, cuando le manda los mensajeros, el dueño de la tierra, los rechazan e incluso llegan a matarlos. Y la parábola de la fiesta de las bodas, esas bodas donde cuando estaba preparado todo, el Señor manda a los invitados para que vengan y los invitados rechazan la invitación. El Señor Jesucristo, perdón, el padre de la boda, el organizador de la boda, dice, bueno, vayan por los caminos e inviten a toda la gente, malos, buenos, a todo el mundo inviten y tráiganlos. Y cuando los meten adentro, el que organiza la boda empieza a mirar a todos los que estaban. Los invitados eran de los caminos, eran malos y buenos, pero de repente mira y ve uno que no tenía el vestido apropiado. Claro, invitó malos y buenos, pero lo que él quiere enseñar acá, lo que él quería enseñar acá, que la única forma de entrar a su presencia, de entrar a su reino, es con el vestido de justicia que él podía proveer. La invitación era a los malos y a los buenos, pero para entrar, tanto los malos como los buenos, entre comillas, tenían que recibir ese vestido de justicia. Entonces se encuentra uno que no tenía el vestido ese, el vestido apropiado. ¿Y qué hace con él? Lo echa de allí. Ellos
la denuncia de Jesús era que ellos habían desobedecido y no habían creído en Jesús, el único que podía darle la justicia que necesitaban. Entonces él anuncia que recibía a un pueblo nuevo arrepentido. Israel estaba siendo dejado transitoriamente de lado para recibir en un llamado amplio a quienes, a los que se arrepentían. Miren, dice en el capítulo 21, eh, dice versículo 31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, pecadores y los había entre ellos, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo era una afrenta para ellos, los santos? Porque dice, vino a vosotros Juan en camino de justicia, y ustedes no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces dice más adelante, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra, hablando de Jesucristo, será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Es que Jesucristo era la piedra fundamental que podía generar el cambio, el que podía dar la justicia. Ese pueblo nuevo arrepentido iba a ser su pueblo en base a la obediencia, en base al arrepentimiento, en base a la recepción de la justicia imputada de Cristo, no la justicia propia. Nadie podía entrar por la justicia propia. Era necesario reconocer que todo lo nuestro estaba muerto. Dice, Él os dio vida, dice el apóstol Pablo, hablando a los Efesios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa vida es la vida que Él podía darnos cuando nosotros obedecimos y creímos en Él. Seguimos adelante. Y sigue mostrando su sabiduría. De tal manera muestra su sabiduría que en el versículo 46 del capítulo 22 dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es que él había rápidamente dado respuesta a 4 cosas que le fueron planteadas. Los dirigentes religiosos de la época, esto lo digo aunque estoy seguro que ustedes lo conocen, pero por si hay alguno que no lo conoce, estaban divididos entre unos que eran los herodianos, eran los que eran leales al rey Herodes, aceptaban un poco el estado de las cosas, políticamente estaban cerca del poder. Estaban después los saduceos. Los saduceos probablemente de Sadoc, que fue un sacerdote de los tiempos de Salomón, era la casta sacerdotal. Ellos eran básicamente los sacerdotes que estaban llevando adelante el templo. Y paradójicamente, digo paradójicamente porque siendo los sacerdotes que deberían ser más espirituales, eran los menos espirituales. Eran los, vamos a llamar así, racionalistas. Ellos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, no creían en un montón de cosas que la secta opuesta, la de los fariseos, sí creían. Los fariseos surgieron mucho después, probablemente surgieron en la época de los macabeos, cuando la invasión de los seleucidas que estaban en Siria habían profanado el templo, habían provocado una reacción política de parte de los macabeos y un círculo entre ellos se comenzaron a llamar los chasidín, los puros, los separados. Ellos dieron origen a la secta de los fariseos. Ellos decían, estamos separados de todo, nos mantenemos limpios, no podemos contaminarnos. Y establecieron una diferencia con los demás. Nosotros somos los limpios, ustedes son los sucios. Y empezaron a guardar de una manera desproporcionada y empezaron a escribir. Algunos de ellos eran los escribas. Los escribas eran los que tradicionalmente, entendamos que en aquel momento no estaba la imprenta, ¿no? La imprenta apareció con Gutenberg, la imprenta que permitió hacer una y otra vez en forma seriada la Biblia. Era necesario que fuera copiada en forma manuscrita. Entonces había una
de ellos, algunos, que eran los escribas, que su vida estaba dedicada a eso, a copiar y tener una forma de conservar la ley que era tremenda, ¿no? Numéricamente, sabían la cantidad de letras que tenía cada renglón y lo seguían de una forma. Cuando el pergamino o la piel en la cual estaban escribiendo comenzaba a deteriorarse, para que no ocurriera la posibilidad de que alguien malinterpretara porque no se veía bien algo deteriorado, enterraban eso, pero antes copiaban uno nuevo para que siempre hubiera un manuscrito a mano, un rollo para ser leído. Nadie como ellos conocía la Biblia, conocían hasta lo último y empezaron incluso a escribir sobre las disposiciones con aplicaciones prácticas. Esas aplicaciones prácticas extraídas de la interpretación de esas leyes dieron origen a lo que hoy ustedes habrán escuchado muchas veces, que es el Talmud o los Talmud, el Talmud babilónico, el Talmud siríaco, etcétera, ¿no es cierto? Eh, Kilométricas explicaciones. Entonces, esa gente es la que quiere interpelar a Jesús. Y rápidamente le hacen la pregunta acerca de, ¿es lícito darle el tributo a César? Claro, con esta lo pegamos a Jesús. Si dice que sí, va a decir, entonces está a favor de los romanos. Y si dice que no, le vamos a poner en contra a toda y vamos a lograr el objetivo, que su objetivo último era matar a Jesús. Y Jesús muestra y le dice, miren, ven esta moneda. ¿Quién está acá la moneda? ¿Y quién es la figura? Y es de César. Bueno, entonces, al César denle lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Maravilloso, se quedaron callados, maravillados, dejándolos, se fueron. Y siguen, ahí vienen los saduceos, claro, los que no creían en la resurrección, y le hacen la famosa pregunta acerca del matrimonio levirato, porque estaba entre ellos establecido de que si había varios hijos y un hijo tenía una mujer y un hijo se moría, para darle descendencia, el otro hijo tenía que casarse con la mujer, con la viuda, para darle descendencia y no quedara desamparada. Y le dice, se casa con uno, se muere, se casa con el otro, se muere, se casa con el otro, se muere, tuvo 4 esposos, los 4 se murieron, no tuvo hijo con ninguno. En el cielo, ¿de quién va a ser la esposa? Y Jesucristo otra vez tiene que decirle, muchachos, ustedes no entendieron nada, porque esto es la tierra. El cielo es otra cosa, en el cielo no se van a casar ni se van a dar en casamiento. Eh, y respecto a lo que sí le interesaba a Jesús es dejar establecida la realidad de la vida futura, de la resurrección. Y él les dice, miren, ustedes no escucharon que Dios le habló a Abraham a Moisés diciéndole, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Miren, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Le estaba diciendo, si él le estaba diciendo, cuando ya habían muerto, les estaba diciendo que era Dios de los que ya habían muerto, y le estaba hablando en presente. Claramente es porque Abraham, Isaac y Jacob participaban de la resurrección. Y no solamente eso, sino que hay otra forma de tomarlo eso. Las promesas que había hecho. Dios había hecho una promesa a Abraham que, como Dios es fiel, debía ser cumplida. Y para ser cumplida tiene que haber una resurrección. Bueno, les da otra vez, oyendo esto, la gente se admiraba de la doctrina. Y ahí vienen los fariseos, y los fariseos le quieren poner una trampa en cuanto a la ley. Y le dicen, maestro, ¿cuál es la ley más importante? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y el Señor Jesucristo le sintetiza la ley. Es el amor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, etcétera, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, se quedaron callados. Siguen preguntándole los fariseos, y en realidad entonces ahí es Jesús el que los pone en un aprieto y les dice, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Qué piensan ustedes de Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron correctamente, porque estaba profetizado que el Mesías iba a ser un hijo de David, un descendiente de David. Entonces ahí toma él el Salmo 110
salmo que él lo aplica en forma mesiánica claramente. No vamos ahora, por amor al tiempo, a considerar el salmo, pero es el salmo del, yo le puse acá, el rey, juez y sacerdote, porque habla de las tres cosas en este salmo. Describe la naturaleza del Mesías. Él les dice, este salmo cómo empieza. Dice, dijo Jehová, y está diciendo, este salmo es un salmo de David. David está escribiendo y dice, ¿cómo pues David en el Espíritu llama Señor diciendo, dijo el Señor, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Claramente no se estaba refiriendo a su hijo de la carne, estaba refiriéndose al Mesías que iba a venir. De paso, él le está diciendo, este Mesías no es simplemente un hombre, es un hombre, pero es también Dios, porque el término Adonai, que es usado ahí, dijo Jehová Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él estaba diciendo, ese soy yo. Esa era la naturaleza de Cristo. El hombre perfecto, porque era hijo de David, pero el Dios perfecto, porque era el que Dios había mandado y había puesto. Entonces, termina ahí diciendo, nadie le podía responder. Seguimos adelante. Él revela ante la gente la realidad de sus dirigentes, los escribas y los fariseos. Se mete con lo más espiritual de la época. En realidad, y es acá donde yo tomo esto también para interpelarme a mí, ¿no es cierto? Él le dice, miren, ustedes no dejen de hacer lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Había una ambivalencia. Él sostuvo que ellos se sientan en la cátedra de Moisés, ellos están enseñando la ley de Moisés, pero realiza cuatro acusaciones. Hay una incongruencia entre la palabra y la conducta. No hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Segundo, ellos les están imponiendo cargas que tienen que ver con la tradición, una tradición de cumplimiento imposible. Los están alejando del único que puede ayudarlos. Los están llenando y se ponen cargas pesadas y difíciles y ni siquiera ellos las hacen y ni siquiera los ayudan a que las lleven. Y ahí no tenemos más que recordar cuando el Señor Jesucristo les dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Él es el único que puede ayudar con la carga de la ley. Es el único que con la vida que él implanta puede capacitarnos para cumplir lo que él quiere para nosotros. Y le sigue haciendo la acusación, le dice, ellos están teatralizando la conducta para ser vistos por los hombres antes que por Dios. Él dice, ensanchan sus filacterias y entienden los flecos. Las filacterias eran como cajitas donde ponían miniaturas de los versículos de la ley y se la ataban en la frente, en las muñecas, para que todos pudieran ver que ellos tenían la ley adosada a sí mismo. Y dice, ellos se ponen cajitas más grandes que todo el resto del mundo, para que todos los miren cómo se ponen. Ellos se ponen los flecos de los vestidos que tenían que ponerse más largos que todos los demás, para que la gente los mire, para que la gente los exalte, no para que Dios los vea. Ellos estaban preocupados por el protagonismo de los primeros lugares de importancia. No eran ellos solos, ¿se acuerdan que un poquito antes de estos pasajes se da la situación de que los discípulos reclaman también un primer lugar o un lugar de privilegio para cuando estén en los cielos o en el reino con Dios y reclaman un lugar a su derecha, otro a su izquierda? Y dice, ellos se pelean por estar en los asientos más importantes, porque la gente los salude rindiéndole pleitesía. Ellos buscan títulos importantes, que los llamen maestros, rabí, y le dice, ustedes no busquen eso, ustedes no busquen eso. Ahora, la aplicación a nosotros, podemos decir, esto está muy lejos, pero ¿cuántas veces nosotros podemos encontrarnos tentados de hacer cosas similares? De hacer cosas motivados no tanto porque Dios nos está mirando, sino porque otros están viendo.
Es decir, qué importante es que no busquemos, dice la Biblia que el que busca destacarse va a ser humillado, pero el que se humille va a ser exaltado. La aritmética es diferente con Dios. Lo que buscamos hacer como nosotros queremos termina saliendo al revés. ¿eh? Y por esto es bueno que consideremos esto que Él condena en aquellos religiosos. Y acto seguido exclama 7 ayes. 7 ayes de lamento. El Señor dice, ay, ay, ay. Y acá figuran 8, pero vamos a mencionar 7. Y les dice, el ay de la obstrucción. Dice, porque ustedes cierran el reino delante de los hombres. Ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Él les está diciendo que el mal ejemplo de ellos era una barrera para que los demás pudieran entrar. Si alguno se veía atraído por algo y se quedaba un minuto mirando cómo se comportaban, ellos era como que era una obstrucción que no les dejaba entrar. Qué feo es que alguna vez nosotros con alguna actitud, destemplada, con alguna forma en la cual no sea la correcta, estemos pudiendo ser obstrucción, barrera, impedimento para no dejar entrar a alguien. Después de esto hay un ay, que es el que está en el versículo 14, que en los manuscritos más antiguos no está en Mateo. Sí está en Marcos y en Lucas en los versículos que están acá. Probablemente algún copista de algunos manuscritos más modernos, como quedaba bien ponerlo entre los ayes, lo puso acá. Por eso vamos a seguir con lo que sigue. El ay del proselitismo. Dice, miren, ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Aquellos que se acercaban a la religión judía. Pero una vez que lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. ¿A qué se está refiriendo acá? Es que justamente lo que ellos hacían era ponerle como condición a los prosélitos, a los que les predicaban, a los que acercaban, una cantidad de leyes y de condiciones y de ritos que tenían que cumplir en base al esfuerzo humano. Tenían que edificar algo en base a su justicia propia. Y entonces Jesús lo que le está diciendo acá, esto lo que hace es alejar más a la gente. Si nosotros predicamos y no le dejamos en claro a la gente que el fundamento del evangelismo, el fundamento de la recepción de la vida es renunciar a lo propio, es reconocer que todo lo nuestro está podrido. Dice el profeta decía que todas nuestras virtudes son hinchazón y podrida llaga delante de las justicias y las virtudes del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía, yo tuve por basura todo lo que era de valor para mí, ahí en Filipenses hablando, dice, lo tuve por basura para no ser teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios, la justicia que es de Cristo. Sigue adelante con el ay de la manipulación. Dice, guía de ciegos. Ustedes le dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguna jura por el oro del templo es deudor. Y sigue dando otros ejemplos. Estaban manipulando la ley y les dice, miren si va a ser más importante el oro del templo que el templo. Miren si va a ser más, ustedes están acomodando la ley a lo que ustedes más importancia le dan. ¿Cuál era la importancia? La plata, el oro. Ellos buscaban, ellos protegían su dinero, eh, y lo dice en otros lugares de la Biblia, poniéndolo en un lugar de santidad en la cual no estaba, olvidando que lo más importante era el templo. Dejemos de lado esto. ¿Cuántas veces tenemos el riesgo de acercarnos a la palabra de Dios y querer hacer que la palabra de Dios diga lo que nosotros nos parece que debe decir? ¿Con cuánta apertura de mente debemos acercarnos a la Biblia y con sometimiento a Dios, con oración, para dejar que la Biblia hable a nuestros corazones y obre en nosotros lo que tiene que obrar en nosotros? Y sigue diciéndole, el hay de la confusión entre lo importante y lo superfluo. ¿eh?
Eh, eh, lo importante y lo superfluo. Ellos le dicen, ustedes dicen más adelante, a ver, acá en el 23, ustedes hacen el diezmo de cosas pequeñas como la menta, el eneldo, el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este pasaje no podemos leerlos sin retrotraernos a lo que el profeta Miqueas le dijo a los judíos allí en el capítulo 6 y versículo 8. Le dicen, ¿qué pide Dios de ustedes? ¿Qué pide Dios de ustedes como bueno? Que hagan justicia, que amen, amar, hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Él. Esto era lo más importante de la ley, pero ellos hacían lo chiquito y dejaban lo grande. Dice, no es que lo chiquito no lo tengan que hacer, háganlo también, pero lo más importante es esto, justicia. Acá la justicia tiene que ver con la conducta, cómo nos comportamos, hacer justicia, juzgar correctamente a todo hombre. Por eso no dice amar justicia. Ellos muchas veces estaban cambiando las palabras. Amaban justicia, amaban la ley, pero no hacían la ley, no hacían la justicia. Y muy bien, Miqueas dice hacer justicia, pero después dice amar misericordia. Lo importante era la misericordia. La misericordia es una cualidad, es algo que Dios pone en nosotros, el amor que Él derrama en nosotros, para considerar a todo hombre como Él lo considera. Por eso tenemos, la misericordia es amar, tiene que ver con el sentimiento. Y después habla de la fe o de la fidelidad para ser confiables para todos. No tiene tanto que ver con la fe en el término de creer, sino en el término de humillarse ante Él para ser fiel a lo que Él quiere que seamos la expresión de lo que Él quiere en nosotros. Seguimos adelante. El ay del ceremonialismo, que exalta lo externo sobre lo interno. Y ahí les tiene que decir, ustedes limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. No está hablando acá de la suciedad como nosotros vemos los vasos cuando lavamos en casa. Están hablando de la suciedad ceremonial. El vaso o el plato no tenía que haber tenido contacto con cosas que lo hayan corrompido. Tenían que lavarlo. Y si ustedes lo lavan por afuera, le dan importancia a lo de afuera. Pero literalmente ese vaso, ese plato que tienen, contienen cosas que ustedes obtuvieron productos de la injusticia y del robo. Es más importante lo que hay adentro que lo que hay afuera. Y les dice algo muy importante, dice, limpiad primero lo de adentro, límpiense primero por adentro, es expresión de la urgencia. Todo esto lo podemos aplicar a nosotros también. Venimos hablando de lo mismo, no preocuparnos solo por lo externo, examinarnos a nosotros, hacernos uno con la oración de el salmista cuando decía, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad, si hay algo que no te desagrada. Ese examen, ese someternos a su examen para dejar que el resultado de ese examen obre quitando todo aquello que él quiere quitar de nosotros. Y vamos llegando al final, el ay de la carencia de la realidad espiritual. Este pasaje tan conocido cuando dice, y le llama, ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda injusticia. Una aplicación para que entendamos qué quiere decir con esto de los sepulcros blanqueados. Tengan en cuenta que mucha gente que no era del lugar estaba yendo a Jerusalén con motivo de la Pascua. No había cementerios como ahora que tenían, decía cementerio de la Chacarita, y un paredón y ahí adentro estaban todos.
La gente sepultaba en cuevas que había, en lugares de sepultura que había desperdigados por ahí, y que estaban muchas veces junto a los caminos. Cuando ellos iban a participar de una fiesta santa, como era la Pascua, si ellos tocaban algo que tenía relación con la muerte, quedaban impuros ceremonialmente para poder participar de la fiesta de la Pascua. Entonces, no conociendo qué era tumba y qué no era tumba, era muy probable que alguno cansado se apoyara o se pusiera ahí al lado de un lugar que terminaba siendo la piedra que tapaba una tumba. Entonces, para evitar eso, la ordenanza era que ellos debían blanquear esa puerta para que fuera evidente que esa era una puerta de una tumba y que ellos tenían que evitarla, tenían que hacerse un costado, no pasar por ella. Entendemos ahora cuando dice, ustedes son sepulcros blanqueados, están lindos por afuera, pero adentro están llenos de huesos de muertos. Y el que el que los toque a ustedes como sepulcros blanqueados, va a quedar de la misma forma que el que toque ese sepulcro blanqueado, impuro ceremonialmente. Por eso dice el ay de la carencia de la realidad espiritual. Ustedes no tienen una realidad espiritual por adentro, no tienen santidad interior, no tienen justicia provista por Dios, tienen una santidad aparente y una justicia propia que lo único que hace es alejar al hombre de la provisión de Dios. Y por último, el hay de la ambivalencia hacia los que nos amonestan. Él les dice, ustedes también son hipócritas, porque dan testimonio diciendo, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Y sigue hablando y les dice, así que dais testimonio contra vosotros de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Él está diciendo, ustedes dicen que si hubieran estado allá en aquel momento, no hubieran matado a los profetas. Pero ustedes, porque él sabía lo que había en el corazón de ellos y en la mente, pero ustedes me quieren matar a mí. Ustedes son hijos de aquellos, hijos en el sentido de descendientes de la misma naturaleza. Ustedes van a hacer lo mismo que sus padres hicieron. Y yo tomo esto en una forma que me parece que es conducente. Muchas veces nosotros honramos a los muertos del pasado. ¿Cuántas veces hablamos de aquellos que nos precedieron? Aquellos que fueron nuestros pastores, que fueron nuestros maestros. Y a veces criticamos o maltratamos a los vivos del presente. ¿Cuántas veces tenemos un, eh, una crítica fácil, una falta de comprensión de las situaciones? Muchas veces es más fácil criticar a alguien que está tratando de hacer algo y por ahí no le está saliendo tan bien. Pero muchas veces es más fácil la crítica que la oración o arrodillados para que el Señor sea el que obre, ayudándolo a que corrija lo que tenga que corregir. Y así nos transformamos en iguales que aquellos que en el pasado hacían lo mismo con los que nos guiaban. Porque también nuestros padres que hoy decimos, este pastor, ¿cómo es? En su momento tenían quienes lo criticaban. Entonces, esto también yo lo tomo para mí. Y, y no caer en esa ambivalencia, criticar a aquellos que criticaban en el pasado y encontrarnos muchas veces haciendo lo mismo en el presente. Jesús finalmente, después de desenmascararlos, tenemos que decir que este fue el último discurso público de Jesús. Lo que hay en el Monte de los Olivos es un discurso privado para sus discípulos. Y después tenemos ya la participación en el aposento alto, la cena con los discípulos, la aprehensión de Jesús, el transcurso de todo hasta que llega finalmente a la crucifixión y después tiene apariciones sobre algunos. Pero este fue el último discurso público de Jesús. Después de esto dice que, como dijimos al principio, Jesús sale del templo. Israel es dejado de lado transitoriamente por incredulidad, rechazo, falta de arrepentimiento.
Está por comenzar el tiempo de los gentiles, como dice Lucas 21, donde Jerusalén va a ser hollada por los gentiles. Va a venir más adelante un tiempo de angustia para Jacob, como dice Zacarías, en el cual Israel, luego de eso, se va a arrepentir y va a recibir al Mesías que había rechazado. Y como el apóstol Pablo dice en Romanos, ha acontecido a Israel endurecimiento momentáneo, transitorio, pero finalmente todo Israel será salvo. Todo Israel que se arrepienta, aquellos que van a clamar y van a llorar sobre aquel, harán lamentación sobre aquel a quien habían traspasado. Esto me pareció bien considerar, tal vez un poco largo, son 3 capítulos buscados y sobrevolados, pero me parece que hacen un todo, porque empiezan con la entrada del rey y terminan con el abandono del rey. El rey entró y lo aclamaban, bendito el que viene. Y Jesús se va diciendo, no hay sinceridad de corazón. Va a haber el momento y esto va a ser, mi ciudad va a ser dejada desierta hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eh, Nosotros estamos en ese periodo, en el tiempo de los gentiles. Hemos sido favorecidos, hemos sido incluidos porque nos hemos arrepentido. Somos parte de aquellos que han sido invitados a aquellas bodas, hemos sido traídos de los caminos entre, entre los que estábamos perdidos y hemos recibido la posibilidad de ser hechos hijos de Dios, no por naturaleza, no por merecimiento, sino por gracia y por una justicia que es la justicia que Jesucristo imputó sobre nosotros. Así como la muerte entró por el pecado entró por un hombre y por el pecado de Adán entró la muerte que pasó a todos los hombres, la vida también entró por un hombre que es Jesús y es transferida a todo aquel que en él cree. Que podamos nosotros vivir la última apelación, que nuestra forma de vivir la fe sea una fe que no sea como la de los Gálatas, que no haya empezado por el Espíritu y termine con el descuido del Espíritu, que no haya empezado por la recepción de la salvación en base a la fe, excluyendo todo mérito, y que hoy estemos a veces trabajando para producir fruto con nuestra fuerza, para producir cosas desde nuestra capacidad, que podamos ser ese terreno que diga, Señor, yo no puedo hacer nada si vos no lo haces en mí. Y de esa forma sigamos viviendo en esa gracia en la cual el apóstol dice, esforzados en la gracia. Quiere decir eso, dejar que la gracia actúe cada día en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y gracias por la invitación.